Bueno, primero daros la bienvenida a esta tercera sesión de la Red Cochrane Iberoamericana. Es la tercera de este año. Mi nombre es Pablo Alonso, soy investigador del Instituto de Recerca de aquí de San Pau y investigador colaborador del Centro Cochrane Iberoamericano y responsable del Centro GREAT Barcelona. Y para mí es un placer poder dinamizar esta sesión, en este caso la segunda que hace la red sobre GREAT. Y más aún también llamando la atención y poniendo el énfasis en que en la red Cochrane Iberoamericana tenemos bastantes personas que trabajan y centros que dedican mucho tiempo al sistema GREAT, ¿no? y avanzar con el trabajo del grupo de trabajo GREAT, incluyendo el Centro GREAT Barcelona, que está ubicado aquí, y la red GREAT Cono Sur. Antes de comenzar, también deciros decir a todos que se va a grabar la sesión, como habéis visto, y luego, igual que en otras ocasiones, se pondrá a disponibilidad de todos. Y únicamente, pues me queda comentar también que contamos con 4 ponentes y 4 temas. Van a hablar sobre el manual GREAT, sobre avances en temas relacionados con la imprecisión, salud planetaria y los enunciados para formular los resultados de las revisiones sistemáticas de intervenciones. La duración de las ponencias va a variar un poquito, pero ya iremos avanzando que la duración y que después de cada una de ellas, pues tenemos tiempo para algunas preguntas. De todas maneras, mientras se lleva a cabo la presentación por parte de los ponentes, podéis ir incluyendo en la pestaña del propio Zoom de Questions and Answers vuestras preguntas. Algunas de ellas pues las podremos compartir de viva voz con los ponentes y otras pues incluso también los propios ponentes pueden ir contestándola después de sus ponencias más adelante. Y si os parece, sin más dilación, empezamos con la primera sesión, en la cual el ponente es Ignacio Newman, director de la red GREAT Cono Sur, internista y epidemiólogo clínico, y que tiene el área de interés en avances en métodos para evaluar la evidencia y utilizarla en la toma de decisiones. Él nos va a contar qué está pasando con el manual de GREAT, que ahora ya se denomina GREAT Book, y poco más. Ignacio, cuando quieras puedes compartir tu presentación. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a la Red Cochrane Iberoamericana por esta invitación. Como presentación, pero continue to share. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? Sí, todo bien. Bueno, son mis disclaimers. No tengo conflicto de interés. Sí he recibido algunas grants para hacer guías clínicas. Lo que vengo a conversarles de lo que llamamos ahora el Gradebook. Este es un proyecto que ahí está la dirección web. Es un proyecto que nosotros pretendemos tener listo para el 2026 y aún así es un proyecto que parece ambicioso. Por ahora, algunas funcionalidades están habilitadas. La idea es ir habilitando progresivamente. Estamos tratando de hacer un esfuerzo considerable para de aquí a allí agregar más cosas. Esto se hizo necesario porque, bueno, es difícil encontrar material grade, es difícil, hay muchos papers de grade y de alguna manera pensamos que centralizarlos todos a través del libro podría ser una buena idea. Les voy a hablar algunas cosas, digamos, no necesariamente del libro en sí, digamos, porque es un libro, de alguna manera uno lo puede mirar y lo puede navegar, pero quiero hablarles de algunas cosas que se van a encontrar en el libro y que de alguna manera no está tan claro, si uno se pone a leer grade papers, no está tan claro verlas. Hoy en día, si ustedes leen cualquier paper de grade, se van a encontrar con dos palabras nuevas en el vocabulario grade. Uno son los umbrales de decisión y el otro es el objetivo o el target de la certeza de la evidencia, qué es lo que estamos evaluando. Entonces les voy a explicar un poco qué es esto y cómo calza dentro de GRADE y cómo son innovaciones metodológicas que a la larga
pretenden hacer grade más computable. Computable en el sentido de que pueda ser automatizado, pueda ser escalado. El target de la certeza o el objetivo es simplemente qué es lo que estamos evaluando. Y esto, en algún momento, una pregunta que tuvimos en una discusión respecto del libro cuando estábamos haciendo los primeros capítulos, dice, bueno, vamos a evaluar la certeza de la evidencia. Pero ¿qué estamos evaluando? ¿Qué es exactamente lo que estamos evaluando cuando evaluamos la certeza de la evidencia? Y nadie tenía muy claro si eran los efectos relativos, los efectos absolutos, no había este, una definición que sea de alguna manera transparente. Y eso es bueno, aparece esto aproximadamente. Esto ya venía de antes. Y bueno, el target, el objetivo es especificar qué es lo que estamos hablando. Y, por ejemplo, si nosotros tenemos un metaanálisis con 4 estudios y que el estimador puntual cae en un beneficio moderado, estos son nuestros rangos de magnitud del efecto, el objetivo, lo que estamos evaluando es nuestra confianza en que la intervención efectivamente tiene un beneficio moderado. No un beneficio pequeño, no un beneficio trivial. Estamos evaluando cuál es la confianza que tenemos en un beneficio moderado. Y eso es lo que llamamos el target. Dependiendo, digamos, cuánto umbrales uno use, el target puede variar, pero finalmente eso es lo que significa. Y en este contexto, ¿qué significa una certeza alta? Cuando nosotros usamos estos umbrales de decisión, que son puntos en donde el juicio cambia, del tamaño del efecto cambia, cuando usamos 6, que es lo que habitualmente usamos en el contexto de la evidencia de la decisión, una certeza alta significa que estamos bastante seguros que el efecto de la intervención es moderado. Ahora se van a dar cuenta que dice, bueno, ¿qué significa la certeza moderada? La certeza moderada quiere decir que el efecto de la intervención puede variar un poco. Podría ser, por ejemplo, pequeño. No sabemos si es pequeño o moderado, pero sabemos que está más o menos en ese rango. Una certeza baja quiere decir que el efecto, el valor verdadero de un efecto, de una intervención, podría estar alejado de lo que estamos evaluando, el target. Podría ser, por ejemplo, trivial, no necesariamente pequeño o moderado. De nuevo, lo hicimos cuando nosotros decimos estamos evaluando nuestra confianza en que el efecto es moderado. Mientras más potenciales rangos creamos que pueda estar el efecto, menos seguro estamos que el efecto es de verdad moderado. Y uno le dice, bueno, la certeza muy baja, así, bueno, en verdad no sabemos muy bien dónde está el efecto, pese a que estamos evaluando el efecto moderado por diversas razones, pensamos que en verdad el efecto podría ser incluso un daño pequeño. Y esto un poco se va a reflejar en lo que vamos a ver más tarde en imprecisión, pero lo que les quiero mostrar es que esto es más general y no solamente es algo de imprecisión. Por lo tanto, evaluar la certeza de la evidencia hoy en día es un proceso de 4 pasos. Primero, determinar el número de umbrales que se van a utilizar, cuál es el target de la certeza de la evidencia, que es habitualmente donde cae el pool estimate. Después evaluamos la evidencia y finalmente decidimos si bajar o no la certeza de la evidencia. Y vamos a hacerlo a través de un ejemplo que creo que es más claro. Este es un ejemplo que es de respecto al uso de las dietas de carbohidratos, o baja en carbohidratos o carbohidratos balanceados para bajar de peso. Es una revisión Cochrane relativamente reciente, por lo tanto, dentro del ecosistema Cochrane. Y el outcome principal de esta revisión fue el cambio de peso a los 12 meses. Tiene 37 estudios randomizados, poco más de 3.000 personas. Es un metaanálisis grande, lo cual nos permite entretenernos un rato. Primero dijimos el primer paso, eran 4 pasos, ¿se acuerdan? El primer paso es determinar nuestros umbrales. Entonces, y el segundo era determinar el target de la certeza de la evidencia. Acá, afortunadamente para el peso, existen umbrales. No tenemos la gente que se dedica a la nutrición se puso de acuerdo cuál eran más o menos los umbrales que ellos esperaban en el cambio de peso. Dijeron, nosotros esperamos un cambio del 5% del peso, es lo mínimo que nosotros esperamos para que una intervención nutricional sea efectiva. Y en base a eso, nosotros podemos construir nuestros umbrales triviales pequeños, 5 kilos, pequeño moderado 10 kilos y moderado grande 20 kilos. Y esto es tomando el 5% como referencia y el peso del grupo control, que de alguna manera es como siempre hemos utilizado la referencia para los metaanálisis. Por lo tanto, generamos nuestros umbrales y ahora identificamos qué es lo que estamos evaluando. Y vemos que la diferencia entre ambas dietas era 1 kilo. Por lo tanto, eso cae en nuestro rango de que no hay diferencia importante entre las dos dietas. Por lo tanto, decimos primer paso, identificamos nuestros umbrales.
Segundo paso, vamos a evaluar el efecto, y el efecto es que no hay diferencia importante entre las dos dietas, y ahora vamos a ver qué tan confiados estamos en eso. Y el primer dominio de Gray es limitaciones del estudio, o lo que antes llamamos riesgo de sesgo. Este es un metaanálisis grande. Uno dice, bueno, vamos a ir relativamente rápido por el tiempo que tenemos, pero quiero mostrarle que acá hay harto amarillo y harto rojo. Esto en el pasado podría haber dicho, bueno, si veo muchos puntos rojos, quizás me veo tentado a disminuir en la certeza de la evidencia por riesgo de sesgo o por limitaciones del estudio. Es más, les puedo decir que el 70% de la evidencia, casi un poquito más del 70% de la evidencia en cuanto al peso en el metaanálisis, viene de estudios de alto riesgo seco. Y solamente un 30% viene de estudios de bajo riesgo seco. Dice, bueno, estoy convencido, digamos, dice, hay mucho riesgo seco. Esto podría haber gatillado bajar la certeza de la evidencia. Pero sin embargo, en el fondo, detectar limitaciones es el paso 3. Y finalmente, tenemos que decidir si estas limitaciones cambian o no el resultado. Y eso es el paso 4. Lo que les quiero decir es que detectar limitaciones, por ejemplo, en riesgo seco, no necesariamente se traduce en reducir la certeza de la evidencia. Uno debiera reducir la certeza de la evidencia cuando cree que estas limitaciones tienen un impacto en los resultados. Y principalmente, cómo juzgamos si tiene un impacto en los resultados comparando los estudios de alto y bajo riesgo de sesgo, mediante un análisis de sensibilidad o gráficamente. Y el principio es que si los estudios de alto y bajo riesgo de sesgo tienen resultados concordantes, que quiere decir que caen en el mismo rango, no debiéramos bajar la certeza de la evidencia, porque lo que nos está diciendo es que independientemente del riesgo de sesgo, estamos obteniendo la misma respuesta. Sin embargo, si los resultados son discordantes, caen en distintos rangos, sí debiéramos reducir la certeza de la evidencia. Si nosotros vamos acá al ejemplo, podemos ver que los estudios de alto riesgo sesgo y de bajo riesgo sesgo caen los dos en el efecto trivial, lo cual podremos decir, a pesar del sesgo, incluso en estudios de alto riesgo sesgo, no hay diferencia importante entre los grupos, por lo cual no hay una razón para disminuir la certeza de la evidencia por riesgo sesgo, pese a que el 74% de la evidencia viene de estudios de alto riesgo sesgo. ¿Qué pasa con indirectness? Indirectness es bastante similar a riesgo sesgo, solamente que evalúa qué tanto se parece la evidencia que nosotros encontramos a la pregunta que queríamos contestar. Y acá hay tablas como la tabla de indirectness, que no se ocupa mucho, pero es bien útil para evaluar precisamente qué tan cercana es la pregunta, la intervención y la comparación. Pero de nuevo, el juicio principal es si los estudios son concordantes o no. En este caso, en particular, uno podría decir que acá no es que hayan estudios con más o menos indirectness, sino lo que podría decir es que la gente que participa en estudios randomizados son en general gente que son más adherentes a las dietas y podrían tener un efecto mayor de la intervención. En ese caso, uno podría testear esta hipótesis de que, bueno, estos estudios podrían estar sobreestimando cualquier diferencia, porque cualquier diferencia que exista se va a diluir cuando nosotros tratemos de aplicar en esto en una población menos adherente. Pero vemos que en realidad no hay diferencia entre los grupos, por lo cual esta hipótesis, bueno, incluso con la gente más adherente a las dietas, no hay gran diferencia. Por lo tanto, no tenemos mucha preocupación que esta evidencia no sea directa, a pesar de que detectamos que no necesariamente era la población que queríamos aplicar. Después nos vamos a inconsistencia. Inconsistencia en el pasado tradicionalmente se evalúa mediante la P de Cochrane, el I cuadrado. Con el tiempo nos dimos cuenta que el I cuadrado en realidad no es un buen parámetro para evaluar inconsistencia. Acá tenemos un I cuadrado de 51%, lo cual podría haber llevado a disminuir la certeza de la evidencia. Pero de nuevo, en el fondo, lo más importante en la inconsistencia es ver si los efectos caen en el mismo rango o no. Y acá traigo dos ejemplos, uno en que son exactamente los mismos estudios. En un lado tenemos donde sí hay inconsistencia, porque tenemos dos estudios que caen en el efecto trivial o no importante, y tres estudios que caen en el efecto pequeño. Y en el otro panel tenemos que no hay inconsistencia, es exactamente la misma como distribución de los estudios, pero todos los estudios sugieren que no hay efecto importante. En ambos casos hay un I cuadrado de 67%, pero en un caso hay inconsistencia y en otro caso no hay inconsistencia. Por lo cual lo que tenemos que juzgar es si los estudios nos están dando la misma respuesta
un I cuadrado alto solamente nos dice que hay variación entre los estudios, pero no nos dice si esa variación está dentro del mismo rango o se extiende a distintos rangos. Y en este caso en particular, si uno como que dibuja dibuja el rango que no hay diferencia importante, uno puede ver que todos los estudios muestran que no hay diferencia importante, por lo cual la inconsistencia es más una inconsistencia estadística más que una inconsistencia real. La imprecisión, van a tener una sesión después de esto de cómo evaluar el número, la imprecisión, pero básicamente la imprecisión mide el error aleatorio, el error de muestra, y se mide, el método principal es el intervalo de confianza y cuántos umbrales cruza el intervalo de confianza. En este caso no cruza ninguno, por lo cual no es una preocupación. Más tarde hay una sesión específicamente de esto. Y el sesgo de diseminación, lo que se está testeando en el fondo en el sesgo de diseminación es si la distribución selectiva de ciertos estudios podría sobreestimar o subestimar, dependiendo del caso, lo que estamos viendo. Los métodos incluyen el funnel plot, el layer test, pero también uno puede usar los umbrales. Y si uno usa los umbrales, en este caso ve que, aunque en realidad no es tan asimétrico este funnel, pero todos los estudios muestran que no hay mayor diferencia, por lo tanto, no hay una preocupación respecto del sesgo de diseminación. Entonces, si nosotros evaluamos nuestra certeza de la evidencia, decimos, bueno, no hay preocupación en ninguno de los dominios grade, la certeza empieza como una certeza alta y termina como una certeza alta. Lo interesante de este ejercicio, que cuando lo hacemos en taller, la gente en general termina con una certeza baja. Y lo que habitualmente ocurre es que le bajan un nivel por riesgo sesgo y otro nivel por inconsistencia. Siendo que, si uno ve en el fondo el impacto de esto en los resultados, en realidad sí, claro, hay algunos estudios con riesgo sesgo y sí, hay resultados inconsistentes, pero en realidad esto no tiene ningún impacto en la respuesta que estamos obteniendo del metaanálisis, por lo cual no debieran ser motivo de reducción de la certeza de la evidencia. Paso futuro. ¿Por qué les presento esto? Porque en el fondo es como nuestro avance conceptual más importante. Pueden leer más de esto en el Gradebook. ¿Y hacia dónde nos estamos moviendo? Bueno, nos estamos moviendo hacia una interfase que sea más amigable con el usuario. Hemos trabajado, no con tanto éxito, pero seguimos intentándolo en un bot que responda a preguntas de Grade, de manera que las personas puedan interactuar con el contenido Grade directamente a través de un agente y no tener que leer, digamos. Si uno puede leer si uno quiere, pero si uno quiere una respuesta rápida, el agente puede responder. Y el santo grial de nuestro trabajo hoy en día es la evaluación automática de la certeza de la evidencia. Y creo que hemos estado haciendo progreso importante respecto de eso. Obviamente un camino largo, digamos, no es algo que vamos a lograr en poco tiempo, pero es bien promisorio los ejercicios iniciales que hemos hecho. Así que en el fondo invitarlos a seguirnos. Tenemos el sitio web del Gradebook. El Gradebook se supone que lo queremos hacer como el hub de todo lo que en el fondo, por ejemplo, estamos desarrollando un mapa de Grade, porque hasta hace poco el repositorio más completo de Grade era la Cochrane. Grade, nosotros no teníamos un repositorio propio. Entonces dijimos, bueno, hagamos nuestro repositorio propio, pero no solo pongamos paper ahí, sino que veamos cuáles están actualizados, cuáles no están actualizados, organicémoslos por temas, cosa que sea más fácil de navegar. Eso es algo que estamos trabajando también y va a estar conectado al libro, cosa que si ustedes quieren acceder, la idea es que a través del libro puedan acceder a todo el contenido Grade. Y estamos en una campaña en LinkedIn principalmente, lo invitamos a participar, 25 años de Grade, este año son 25 años de Grade. Yo llegué llegué 10 años pasados, así que llevo 15 nomás, pero de todas maneras lo invitamos a participar y posteamos cosas divertidas, como por ejemplo la alternativa a Grade, porque ahora nos dice, bueno, si esto se llama Grade, pero ¿cómo se podría haber llamado? Y acá hay algunos nombres alternativos, por ejemplo, una opción era Gear, otro era Jerry, que suena como geriátrico, Grasp. De alguna manera también en el fondo tratamos de hacerlo un poco más entretenido. Así que síganos en LinkedIn, estamos recolectando seguidores para nuestra campaña de 25 años. Eso, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ti, Ignacio, por esta presentación tan buena sobre el manual y el libro y lo que está ocurriendo, ¿no? Veo que no hay preguntas por ahora. No sé si es que no está funcionando o que ha quedado todo muy claro a los asistentes. Esperamos un poquito. Y te quería comentar, mientras llegan esas preguntas,
El tema de los umbrales. Veo que, bueno, conceptualmente los umbrales están siendo muy útiles, ¿no? Pero también tienen algunas dificultades, ¿no? Como es de dónde determinarlos. Quizás está incluyendo en el manual algunas alternativas o métodos para llevarlos a cabo, estos umbrales, para desarrollarlos por parte de los elaboradores de síntesis de evidencia. Claro, bueno, yo creo que es bien importante tu pregunta, Pablo, y son eh, dos respuestas diferentes. Uno es que los umbrales conceptualmente son fundamentales para usar Gradle. Hoy en día, en el fondo, sin umbrales no se puede usar Gradle, porque todas las definiciones giran en torno a eso. Y conceptualmente uno dice, sí, esto finalmente es la explicitación de algo que antes ocurría de forma implícita. Porque cuando uno decía un efecto grande, un efecto pequeño, había un umbral, lo que pasa es que ese umbral no era transparente. Y eso estamos todos de acuerdo. Donde hay más dificultad en este minuto es decir, bueno, ¿cuáles son los umbrales correctos? Y ahí es donde yo creo que en el fondo hay harto trabajo importante y probablemente no necesariamente hay un guidance paper en curso que está en peer review hace tiempo, debiera salir pronto, pero no necesariamente uno dice, bueno, quizás los umbrales que hoy usamos en 2 años más nos demos cuenta que a lo mejor no eran los mejores umbrales, pero en 2 años más no es que nos vayamos a dar cuenta que los umbrales no nos sirven, sino que probablemente los números pueden cambiar. Entonces yo creo que es conceptualmente decimos, yo siempre digo, bueno, estamos en el peor momento de empezar a utilizar umbrales porque conceptualmente entendemos la importancia de utilizarlos, pero todavía no tenemos umbrales para todo. Ahora, yo creo que con el tiempo vamos a avanzar hacia eso. Gracias. Empiezan a caer algunas preguntas. No sé si las ves tú o te las resumo. La leo, la puedo leer, dice, aún no se revisa la participación de la financiación. Ya, bueno, el tema del financiamiento es un tema de riesgo seco y esto es una cosa muy antigua en la medicina salariense, mucho antes que Gray. Sí, el financiamiento que se ha financiado por la industria tiene más riesgo de sesgo. Bueno, resulta que en promedio los estudios financiados por la industria tienen más bajo riesgo de sesgo o menor riesgo de sesgo que los financiados por los investigadores independientes. La razón de eso es porque, bueno, la industria tiene mucho dinero, pueden contratar gente muy competente y además ellos saben que están bajo escrutinio especial. Por lo tanto, si uno se va a un estudio en día y toma un estudio al azar de la industria y un estudio al azar del NIH, lo más probable es que el estudio de la industria esté mejor hecho. ¿Qué es lo que pasa con la industria? Es que ellos no revelan necesariamente todos sus resultados. Si hacen 3 estudios, a lo mejor publican primero el más positivo, 2 años después el más negativo, el medianamente y quizás nunca el negativo. Por lo tanto, no es que los estudios tengan un mayor riesgo sesgo, sino que lo que ocurre con el financiamiento habitualmente y lo que nosotros creemos es que hay un sesgo de diseminación. Por lo tanto, el financiamiento per se no es de hecho, no muestra mucho que aumente el riesgo seco y en general lo que nos puede hacer si solo tenemos estudios pequeños financiados por la industria, lo que nos debiera hacer sospechar es un sesgo de publicación, más que los estudios estén mal hechos. Dice, ¿cómo obtenemos umbrales? Excelente pregunta, Giovanni. No sé cómo vamos a obtener umbrales para todos los umbrales críticos importantes. Hay un paper guidance que da algunas luces de cómo los podemos calcular y que tiene que ver con que no es que no sepamos nada, sabemos algunas cosas. Mientras más importante es el outcome, más chico es lo que nosotros le pedimos a una intervención para llamar un efecto importante. Por lo tanto, en el fondo, hay una relación entre el umbral y la importancia del outcome. Y tenemos alguna idea de cómo podemos integrar eso. Pero claramente es algo que estamos avanzando. Y finalmente, una cosa que nos hemos dado cuenta es que, porque empezamos a ocupar los umbrales en distintos ámbitos, y hay muchos campos de la medicina donde ya existen umbrales. Por ejemplo, esclerosis múltiple, en cáncer, la ESMO tiene sus propios umbrales. Y cuando nosotros decimos, bueno, queremos empezar umbrales, los clínicos nos responden, bueno, pero si nosotros tenemos esto. Por lo tanto, uno podría cuestionar si esos son los mejores umbrales o no, pero nos hemos encontrado con que existen más umbrales de lo que uno pensaría. Eh, y dicen, Gonzalo Cancino, si esta nueva forma de estimar la certeza implicaría cambio en la evaluación de muchas. Sí, absolutamente. La certeza de la evidencia es un concepto que ha ido evolucionando en el tiempo. Piensen que se introdujo en el año 2003, o sea, que en el fondo muchos, muchos años atrás. Y finalmente, en la medida que aprendemos más, por ejemplo, en la medida que nos dimos cuenta que el I cuadrado en realidad no era una regla. ¿No? Bueno, sí, pues, debiéramos, pero
en el fondo no necesariamente lo que hicimos, es difícil jugar el conocimiento de hace 10 años con las herramientas que tenemos hoy día. Yo creo que es una cosa que va a ir ocurriendo para el futuro. Ah, y los datos, los fake, como fake news, es súper difícil en el fondo. Uno debería pensar si uno tiene sospecha que un estudio es falso, uno ni debería considerarlo, digamos, porque no hay ninguna herramienta grade que permita, digamos, disminuir nada. Digamos, si uno piensa que una información es falsa, no debería ser considerada, ¿no? Muy bien, muchas gracias por tus respuestas, Ignacio. De todas maneras, podéis todavía hacer preguntas a Ignacio en el chat mientras pasamos al siguiente ponente. Y esperamos que te puedas quedar, Ignacio, si es posible. Vamos a compartir pantalla y ahora presentar el siguiente ponente, que en este caso, vamos a ver, es Javier. Javier Bacchiglione, médico máster en investigación clínica, candidato a doctor en metodología de la investigación médica y salud pública por la UAB. Es miembro de nuestro centro Cochrane Iberoamericano, del Instituto de Recerca San Pau, CIBERESP y del Centro Interdisciplinario de Estudios en Salud de la Universidad de Valparaíso. Y en este caso, como ya ha adelantado Ignacio, él nos va a hablar de la evaluación de la imprecisión mediante el uso de umbrales. Cuando quieras, puedes compartir, Javier. Gracias, Pablo. A ver, ¿se ve ahí? Sí. Vale. Perfecto. Entonces, buenos días, buenas tardes a todos los asistentes. Como bien dijo Pablo, mi nombre es Javier Brequilione. Y yo les voy a hablar específicamente un poco de imprecisión. Ignacio me ha ayudado bastante el trabajo para lo que viene, porque precisamente esto está basado en el tema de los umbrales. Y quizás la mayor pregunta de esto, la pregunta que más incomoda, ya salió, y que es que el cómo definimos estos umbrales. Voy a partir, eso sí, un poco dando baby steps, así como de a poquito los primeros pasos para entender imprecisión más bien desde cero, para quien no ha estado familiarizado con el concepto. Y por lo tanto, vamos a ver algunos conceptos básicos. Vamos a hablar del concepto de contextualización, que probablemente es algo que hayan escuchado por ahí y que está incluso en los títulos de algunos guías oficiales de Grade. Y vamos a interpretar la imprecisión en base a estos umbrales. Primero, algunos conceptos básicos. Ignacio ya mostró que hay algunos dominios, como creo que debe ser ya de conocimiento de todos o la mayoría de los asistentes, que hay algunos dominios que pueden disminuir la certeza de evidencia. No voy a hablar de los dominios que la pueden subir ahora, pero estos dominios clásicamente se llamaban riesgo de sesgo, inconsistencia, evidencia indirecta, imprecisión y sesgo de publicación. Em, y dicho sea de paso, yo también participo en un grupo que es el Grade Ontology, que estamos tratando de generar definiciones respecto a Grade, porque, como decía Ignacio, lo que ocurrió y uno de los motivos por los cuales a mí personalmente me gusta y recomiendo tanto el Gradebook es porque Grade de cierta forma fue víctima de su propio éxito y empezó a hacer un grupo tan grande, a hacer tanto desarrollo, a aparecer tantos papers, que en un momento se hizo difícil mantenerse al día e incluso conceptualizar algunos términos que pueden ser básicos. Y por lo tanto, podríamos definir certeza de evidencia como la confianza en que el verdadero valor de la medida que estamos estimando esté a un lado de un umbral o en un rango específico. Y cuando decimos rango específico, en el fondo decimos un rango definido por umbrales. Por tanto, el concepto de umbrales, que tradicionalmente o quizás más fácilmente lo relacionamos a imprecisión, porque quizás es más visual, como bien mostró Ignacio, es bien inherente a la evaluación de certeza. Por tanto, si tenemos este concepto en mente, vamos a primero actualizar un par de términos para ponernos un poco al día en temas de actualización de grade. Eh, Hoy en día, riesgo de sesgo se prefiere la terminología de limitaciones del diseño o ejecución de los estudios, y en vez de sesgo de publicación se habla de sesgo de diseminación en lenguaje grade para incluir algunos otros tipos de sesgos relacionados. Eh, y por tanto, quedemos con este marco conceptual. Eh, y consideremos un poco el concepto de certeza que teníamos y vamos a ver esta pequeña, no le quiero decir fórmula, pero marco conceptual de nuevo,
en el cual la certeza se relaciona a la confianza que yo tengo en localizar un verdadero valor. ¿Y qué es ese verdadero valor? Ese verdadero valor es lógicamente el hallazgo, que es lo primero que tengo, que si hablamos de revisión sistemáticas clásicas de intervenciones, generalmente un metaanálisis, el estimador puntual de un metaanálisis, más algún grado de error sistemático, que también le llamamos sesgo, más algún grado de error aleatorio, que también le llamamos azar. Y en general, los dominios que vimos para bajar certeza, la mayoría se relaciona a algún tipo de sesgo. Es por eso también que quizás ahora se prefiere hablar de limitaciones del diseño de ejecución del estudio, más que riesgo de sesgo, porque mucha gente podría considerar que también todo esto tienen que ver con sesgo. Quizás evidencia indirecta un poco más tema de validez externa, pero podría eventualmente ponerse acá. Y lo que tiene que ver con el error aleatorio es precisamente la imprecisión. Vale decir, la imprecisión es la forma que tiene la metodología GRADE de evaluar certeza de evidencia y de estimar cómo el estimador de efecto puede alejarse o acercarse al verdadero valor según el azar. Por lo tanto, conceptualmente, ¿qué es la imprecisión? Si tuviésemos que definirla en corto, y una definición difícil porque uno la puede tomar desde el punto de vista de los umbrales, los intervalos de confianza, del tamaño muestral, eh, pero una definición sencilla que podríamos dar es que la imprecisión viene a ser el grado de variación o dispersión entre los valores probables para la estimación del efecto. Por lo tanto, conceptualmente nos vamos a parar desde esas definiciones o desde ese marco conceptual grande. Ahora bien, probablemente han escuchado o han utilizado términos de contextualización. Hay papers de GRADE no muy antiguos, más bien recientes, 2022, o quizás hay algunos de Network Meta-Analysis que pueden ser un poco más recientes incluso, que hablan de imprecisión usando abordajes mínimamente contextualizados, parcialmente contextualizados o totalmente contextualizados. Por tanto, es una cuestión que se van a encontrar frecuentemente. El tema, y relacionado un poco a lo que decía en un principio de que Greg ha sido víctima de su propio éxito en el fondo, es que bajo este marco conceptual hay términos que fueron evolucionando y que de cierta forma también se fueron solapando en sus mismas definiciones. En un principio se hablaba de que un marco podía ser no contextualizado, y se refería a eso cuando evaluábamos la certeza respecto a la significancia estadística, si los resultados eran estadísticamente significativos o no, y no había ningún juicio respecto a valores. Después hablábamos de mínimamente contextualizado, cuando se evaluaba respecto a la significancia estadística o a diferencias mínimas importantes. Parcialmente contextualizado, cuando, como mostró Ignacio, teníamos estos rangos de magnitud de efectos de trivial, pequeño, moderado, grande, o totalmente contextualizado, cuando era lo mismo que lo anterior, pero considerábamos el beneficio neto respecto a varios desenlaces a la vez. Y se decía también que si uno hacía una revisión sistemática, tendría abordajes menos contextualizados, si uno hacía guías clínicas, abordajes más contextualizados. Este paper, que si ven la fecha es hoy, habla ya de que deberíamos, o propone que el grupo GRADE no va a hablar más de contextualización en términos de imprecisión, sino que de umbrales. Y muy en línea con todo lo que explicaba Ignacio también del concepto de certeza de evidencia. Por tanto, se prefiere esta terminología de umbrales en vez de contextualización, dado que primero las categorías de contextualización podrían ser un poco confusas. A mí me ha pasado dentro de nuestro mismo equipo que nos hemos confundido de repente hablando de contextualización. Además, sobre todo cuando uno está en ámbito de guías clínicas, contextualizar algo puede entenderse como aceptabilidad, factibilidad u otros dominios del marco de referencia de la evidencia a la decisión. Y por tanto, por estos motivos, ya no se va a utilizar más estas categorías, al menos en forma oficial, sino que se va a hablar de evaluación de certeza en base a umbrales. Por lo tanto, hablemos de umbrales un segundo. Y uno acá podría pragmáticamente decir que uno puede tomar 1, 2 o 6 umbrales. Tomé este ejemplo que tenía la pregunta acá, pero parece que no la pegué al final, pero va muy relacionado con lo que decía Ignacio también de pérdida de peso. Está basado en eso.
Y uno podría decir que una nueva intervención podría idealmente bajar de peso, eso es lo que uno busca en pacientes con obesidad, pero eventualmente podría subir de peso. Em, por tanto, lo más básico que uno puede hacer, y quizás lo que se hacía mucho antiguamente, era tomar un umbral. Y ese umbral era el umbral del efecto nulo, vale decir la significancia estadística. Y este umbral lo único que me permite determinar como efecto es si hay un efecto a favor de la intervención o en contra de la intervención. Nada más. Lo que ocurría era que generalmente cuando uno encontraba un efecto a favor, por ejemplo, y el efecto a favor era de un 10%, uno decía que era un efecto bastante importante. Y si era un 2%, uno decía que quizás no era tan importante. Y ahí ese quizás no es tan importante o es muy importante, implica en el fondo que los autores tenían un juicio bastante implícito de qué era importante. Por tanto, este umbral de efecto nulo, la verdad, hoy es bastante extraño o poco frecuente de utilizar. Quizás cuando se están probando terapias muy nuevas, dentro de las cuales pueden estar en etapas muy experimentales, esto podría tener sentido. Pero quizás hoy en día hace mucho más sentido usar al menos 2 umbrales. Y cuando decimos 2 umbrales, hablamos de que tenemos que poner, o le llamamos a estos umbrales de diferencia mínimamente importante. Y estos umbrales, que por ejemplo en el caso del peso podría ser el 5%, o sea, una pérdida de 5% de peso o una ganancia de peso de 5%, nos delimitan 3 áreas. Nos delimitan un área en la cual si perdemos más del 5% del peso, decimos que hay un efecto a favor, pero ahora decimos que es importante explícitamente. Si es la ganancia es más de 5%, decimos que hay un efecto importante en contra. Y si está entre menos de 5 y más de 5%, decimos que el efecto es trivial o lo que sería sinónimo que no es importante bajo los umbrales que hemos predefinido. Eh, por lo tanto, si un paciente sube un 1% de peso o baja un 1% de peso, nosotros en el fondo, en base a estos umbrales, estamos diciendo que eso no representa una diferencia clínica significativa. Y otra opción es usar 6 umbrales, que era básicamente lo que Ignacio estaba mostrando anteriormente, en la cual utilizamos umbrales de magnitud de efecto. Y acá evaluamos tanto si hay un efecto importante o no, pero además la magnitud de ese efecto. Por lo tanto, tenemos acá con la línea un poco más marcada el, el umbral que delimita el efecto trivial del pequeño, que si se fijan es el mismo que la diferencia mínima importante. Este umbral coincide con los 2 umbrales que le mostraba anteriormente. Pero además hemos fijado 2 umbrales adicionales a cada lado, uno en un 10% y otro en un 15%, que delimitan una zona de efecto pequeño, importante a favor, moderado importante a favor, grande importante a favor, y lo mismo para el efecto en contra. Por tanto, cuando analicemos en general certeza de evidencia y en particular imprecisión, tenemos que saber si estamos trabajando con 1, con 2 o con 6 umbrales, porque eso nos va a delimitar las zonas, estas zonas de efecto, si es a favor, en contra, si es trivial o si tiene alguna magnitud de efecto, y que en el fondo el objetivo es la certeza al que se refiere Ignacio. Entonces, ¿qué es lo impreciso? Cuando uno tiene un metaanálisis, estos rombos representan en el fondo el resultado de un metaanálisis, uno podría decir, ¿cuándo voy a considerar que esto es impreciso? Entonces, por ejemplo, si el resultado no es estadísticamente significativo y va, por ejemplo, de menos 2% a más 2%, alguien podría decir que eso es impreciso. Pero quizás si alguien toma que también cruza el umbral de significancia, el umbral mínimamente significativo, a quien también podría decir que es impreciso. En este caso, por ejemplo, tenemos un resultado que cruza tanto la significancia estadística como el umbral mínimo significativo. Por tanto, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo, cómo sabemos cuándo bajar imprecisión? Lo más importante y lo fundamental para evaluar la imprecisión es saber cuáles son los umbrales que delimitamos nosotros. ¿Con cuáles umbrales estamos trabajando? ¿Estamos trabajando con 2 o con 6?
Supongamos que estuviésemos trabajando con dos umbrales. Voy a poner que uno de los ejemplos, en mi experiencia, no sé si todos coincidirán, que más comúnmente se usan, fijar dos umbrales de diferencia mínima significativa. Si tenemos estos dos umbrales, que son las líneas azules punteadas gruesas, este resultado sería preciso, porque tanto en el mejor de los casos, que sería este, como en el peor de los casos, que sería este extremo del intervalo de confianza, el resultado sigue cayendo en la misma zona, y la zona es aquí existe un efecto trivial. Y este resultado también sería preciso, porque sigue estando dentro de la misma zona. No cruza ningún umbral de los que yo definí como importante, que eran estas líneas azules punteadas gruesas. Este resultado también sería preciso, el penúltimo, porque tanto en el mejor de los casos como en el peor de los casos, la baja de peso es más de un 5%. En cambio, este caso, el del medio, el tercero, sería impreciso. ¿Por qué? El intervalo de confianza tiene la misma magnitud, lógicamente, que el resto, pero acá, en el mejor de los casos, la baja de peso es, supongamos, de un 7%, pero en el peor es de un 3%. Yo dije un 3% no era lo mínimo significativo que yo quería desde un punto de vista clínico. Por tanto, ambos extremos de intervalo de confianza me están cambiando el objetivo de la certeza. Me están pasando del efecto trivial al efecto pequeño. Eso sería impreciso. Si yo fijara 6 umbrales y considerara todas las líneas punteadas como umbrales importantes, puedo tener este resultado, en el cual acá me indica que hay un efecto pequeño a favor, pero un extremo del intervalo de confianza me dice que eso podría ser moderado a favor, y el otro extremo me dice que podría ser trivial el efecto. Y este resultado, por tanto, cruza dos umbrales. En imprecisión, una buena regla a tener en mente es que voy a bajar la cantidad de niveles de certeza, tantos niveles como umbrales cruce. Si yo estoy trabajando con 6 umbrales y esto está cruzando 2 de los umbrales, le voy a bajar 2 niveles. En este caso, le podría bajar un nivel porque cruza un umbral. En este caso, le voy a bajar un nivel porque este umbral no es importante para mí. Esto es toda la misma zona, que es la zona de efecto trivial. Y lógicamente podemos tener casos peores. Este sería uno de los peores casos, por ejemplo, el de arriba, en el cual no sé si el efecto realmente es a favor o en contra de forma clínicamente relevante. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿qué es lo impreciso? Depende de los umbrales que hayamos definido. Cuando hayamos definido nuestros umbrales, tenemos que evaluar el intervalo de confianza. Vemos cuántos umbrales cruza ese intervalo de confianza. De los umbrales que a nosotros nos importan, no el que generalmente no va a ser el de no significancia estadística. Y en base a cuántos umbrales cruza, es la cantidad de niveles que podemos restar de imprecisión. Por lo tanto, para evaluar imprecisión son básicamente los mismos pasos que dijo Ignacio que para evaluar certeza general. Hay que definir el número de umbrales, determinar el objetivo de la certeza, evaluar la evidencia, ver cuántos umbrales cruza el intervalo de confianza y decidir cuánto bajamos por imprecisión. Por imprecisión se puede bajar 0, 1, 2 o hasta 3 niveles. Es el único dominio que puede considerarse extremadamente serio y se pueden bajar hasta 3 niveles de certeza de evidencia. Por ejemplo, en esta figura, que si mal no recuerdo es del Gradebook, tenemos dos umbrales de significancia mínima, perdón, de diferencia mínimamente significativa. Y en este caso, tenemos que el estimador 4 es preciso, porque ambos extremos del intervalo caen en la misma categoría de magnitud de efecto, que es trivial. Este sería impreciso, porque cruza un intervalo. Y por tanto le bajaría un nivel de certeza porque cruza un umbral. Este sería impreciso, pero le bajaría 2 niveles de certeza porque cruza 2 umbrales. Y este sería preciso porque no cruza ningún umbral. Y lo mismo podemos hacer en base a 6 umbrales
Acá tenemos los umbrales de pequeño, moderado y gran efecto. En este caso, por ejemplo, el caso 4 sería un ejemplo del cual podríamos bajar 3 niveles de certeza de evidencia, porque vemos que el intervalo de confianza cruza el umbral de efecto grande, de efecto moderado y de efecto pequeño. Y también habrán escuchado por ahí el Review Information Size o el Optimal Information Size. Si leen los papers más antiguos de Grade, se recomendaba que los autores de revisiones sistemáticas primero se fijaran en la cantidad de eventos o de individuos incluidos en los análisis y que si no era suficiente penalizaran por imprecisión. El Gradebook hoy en día y lo más nuevo en Grade deja la consideración del Review Information Size, que en el fondo es un cálculo de tamaño muestral, como un último paso en la evaluación de imprecisión y solo para casos en que los efectos sean de magnitud moderado o grande y que sean derivados de un bajo número de eventos. De repente puede pasar que tengamos muy pocos pacientes y nos dé un riesgo relativo de 20 con un intervalo de confianza entre 10 y 30 y uno dice, bueno, esto quizás no es tan real, sino que es más bien un artilugio estadístico. Y lo último que quería decirles es que todos los ejemplos que puse hasta ahora eran en base a una diferencia de medias, que es la diferencia en peso, que es una medida absoluta, pero también en desenlaces dicotómicos tenemos que siempre fijarnos en los riesgos absolutos. En este caso, por ejemplo, que es de un paper precisamente de Ignacio, que ve el efecto de budesonía para hospitalización en COVID, ante un mismo riesgo relativo de 0.71, dependiendo del riesgo basal, la evaluación de imprecisión puede cambiar mucho. Si el riesgo basal es bajo, por ejemplo, pacientes de bajo riesgo de hospitalización, podríamos no bajar por imprecisión, por ejemplo, o quizás bajar justo un nivel porque toca este umbral. En cambio, en pacientes de alto riesgo, en el cual la diferencia absoluta es mayor, podríamos bajar hasta 3 niveles de certeza por imprecisión. Por tanto, la evaluación de imprecisión siempre debiese hacerse en base a medidas absolutas y no en base a medidas relativas. Por lo tanto, a modo de conclusión, la imprecisión es un dominio que puede bajar certeza de evidencia, que se relaciona íntimamente con el error aleatorio. La categorización de contextualización actualmente va en desuso. Para evaluar imprecisión en particular y certeza en general, se debe explicitar con cuántos y cuáles umbrales vamos a trabajar. La imprecisión baja hasta 3 niveles de certeza de evidencia. Recordar siempre evaluar riesgos absolutos y por favor vayan revisando el Gradebook. Está muy bueno. Yo no participé en el Gradebook, así que lo digo como un usuario externo, pero está muy bueno y actualiza bastante en lo último de Grade. Eso, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Javier, por tu excelente y precisa presentación. Por cierto, Ignacio, no sé si hay preguntas ahora mismo porque Ignacio se ha encargado de ir contestando todo. Así Genial, que ahora gracias. Un bueno, call center de Grade ahora, esta hora. no sé si ha sido Ignacio o el bot este que tenés. Bueno, yo sí tengo algún comentario mientras aparece alguna otra. Y es en relación a los umbrales, ¿no? Volvemos a hablar del tema de los umbrales, tan importantes en la nueva conceptualización de Grade, y hasta el hecho de tener hasta 6 umbrales, ¿no? Tanto para efectos favorables y desfavorables. Y creo que no hemos mencionado hasta ahora que esto, además de ayudarnos a evaluar la certeza, ¿no? También nos ayuda a decidir la magnitud de los efectos deseables e indeseables, ¿no? Que es un efecto pequeño, que es un efecto moderado y que es un efecto grande. Y esto nos viene muy bien si vamos a juzgar la magnitud de los efectos, ya sea en una revisión o ya sea dentro del marco de la evidencia de la decisión, donde están también estas categorías, ¿no? Y aparte de esto, comentar que, bueno, dices de bajar de manera, digamos, estandarizada cada nivel que se cruza un nivel de confianza, ¿no? Pero ¿qué ocurre, no? Si tienes, si tienes que estás cruzando efectos, por ejemplo, todos los efectos son favorables,
Y a pesar de que has determinado todos estos umbrales, ¿no? Cruzas efectos, pero siempre dentro de un efecto favorable. ¿Mm? En esta ocasión, ¿bajarías de nuevo tantos niveles? O si estás más seguro de la recomendación independientemente de los niveles, entiendo que no tendrías por qué penalizar, ¿no? Yo creo que va bastante en relación con este paso 2 que Ignacio explicitaba, que es ver cuál es la certeza de qué estamos evaluando. Porque claro, puede pasar que de repente, me ha pasado precisamente con estas que era en una revisión de semaglutida para bajar de peso, y que decíamos, claro, teníamos imprecisión porque pasaba el umbral de efecto moderado y de grande. Y la cuestión más intuitiva de pensar es, bueno, pero sigue siendo a favor, sigue siendo un efecto a favor. Entonces, ¿le bajo o no le bajo? ¿Qué es lo que quiero evaluar? Si quiero evaluar que si hay un efecto importante, independientemente de la magnitud, no le bajaría. Si quiero evaluar si la magnitud es moderada, ahí sí le bajaría, porque mi target de certeza es distinto según cómo me plantee la pregunta. Eh, yo creo que eso, no sé si Ignacio si opina algo distinto. Yo puedo ayudar algo en ese sentido. Lo que pasa es que la recomendación, y ahí es algo que no hemos avanzado, ¿ah? Pero en el fondo, la evaluación de la certeza de los outcomes individuales son parte importante de la recomendación, pero la recomendación debería basarse en el efecto neto. En el fondo, Sí, finalmente, cuando una cosa es determinar la certeza por un outcome individual y otra cosa es determinar la certeza para el efecto neto. Uno podría decir, bueno, incluso una área que no está respondida, digamos, y que en el fondo es algo que no hemos ni siquiera entrado a discutir, cuáles son los umbrales para el efecto neto, porque uno podría decir que uno podría tener más seguridad en el efecto neto que en los outcomes individuales. Y eso en el fondo podría tener mucho sentido, que algo que en el fondo se podría no tener certeza muy baja en un outcome en particular, pero cuando uno considera todos los efectos benéficos y todos los efectos deleterios de la intervención, finalmente nuestra certeza en el efecto neto no es muy baja, en realidad es baja o moderada incluso. Pero eso es algo que una conceptualización que no hemos avanzado mucho y ahí, bueno, es parte de la comunidad, digamos, Grey, los que quieran participar de ayudarnos a avanzar en eso. Muy bien, sí. Gracias. ¿Tienes alguna preguntita ahí más, Javier? Si quieres echar un sí. vistazo. Pregunta por acá respecto a las diferencias, si la imprecisión se realiza con efecto absoluto y no con relativos. A ver, las medidas, las medidas absolutas, la diferencia de media y la diferencia de media estandarizada, por definición, son diferencias absolutas, o sea, las continuas. Eh, en el fondo vienen derivadas de una resta, matemáticamente, una resta de promedios. Eh, y las medidas relativas conceptualmente vienen de una división, así de simple, el riesgo relativo es la división de los riesgos de cada control. Eh, por tanto, para medidas continuas, siempre se trabaja eh, con medidas absolutas. De hecho, si ven las tablas, las summary of findings, cuando hay medidas continuas, la parte de efectos relativos está en blanco. Eh, y para medidas dicotómicas, sí, debería evaluarse esto con efectos respecto al efecto absoluto. Y ahí depende mucho del rol por el cual están haciendo la evaluación de certeza. Quizás si están haciendo como autor de una revisión sistemática, el riesgo podría ser el riesgo basal de los pacientes de los estudios incluidos, pero ya si están en el rol de una guía clínica o de tomador de decisiones de políticas públicas, podrían ponerse en distintos roles de riesgos basales según la población a la que están atendiendo. Puede ser población, qué sé yo, población general, población de hospitalizados, población de alto riesgo de cáncer, etcétera. Y ahí podrían jugar un poco con los riesgos basales. Javier, Eh, por temas de tiempo, si quieres, te comento una de Gonzalo Casino, que estoy viendo, porque algunas se solapan también y ya no da tiempo a todas, y luego el resto puedes contestar tú mismo por el chat. La de Gonzalo habla sobre la definición a posteriori de los umbrales. Si no están definidas en las revisiones sistemáticas, ¿podría implicar una cierta manipulación de la certeza?
la manipulación es una palabra fuerte. Un cierto sesgo en la evaluación de certeza podría ser. Em, Hoy en día, claro, era un poco lo que comentaba al principio, que si antiguamente, como tomábamos el efecto nulo como umbral y evaluábamos la certeza en base a si algo era estadísticamente significativo o no, después venía este juicio implícito de si la diferencia puede ser estadísticamente significativa, pero era grande o no tan grande. Entonces venía ese juicio implícito y ello conlleva en el fondo o transgredía, yo creo, uno de los principios de Gray, que es la transparencia y la estructura. Eh, entonces, yo creo que podría pasar que se sesgue la evaluación de certeza si es que no se definen estos umbrales, pero más aún, si estamos hablando de certeza, hoy en día tenemos que decir la certeza de qué, y esa respuesta va con la definición de umbrales. O sea, no estamos evaluando la certeza de un número, sino estamos evaluando la certeza de que de que la verdad se encuentra en un rango específico. Y tenemos que definir ese rango, porque eso es muy inherente a lo que estamos tratando de evaluar. Es una cuestión un poco más conceptual. Muy bien, gracias. Gracias, Javier. Te dejo ahí las preguntas para que puedas ir poco a poco contestándolas y pasamos a nuestro siguiente ponente. Vamos a ver. Que en este caso, el siguiente ponente es Eva Madrid, médica cirujana de la Universidad de Chile, profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso e investigadora del Centro Cochrane. Y es líder de la CESU Iberoamericana, de la Synthesis Unit Iberoamericana. Adelante, Eva. No te oímos, Eva. Estás con el micrófono. ¿Ahora sí? Bien. Bueno, contarles que les voy a contar mi experiencia GRADE desde como un integrante por primera vez de un grupo. Yo no había participado nunca, más allá de tener que sufrir el GRADE cuando se hacía una síntesis de evidencia y tener que aprender cada vez nuevamente cómo evaluar eh, algunos elementos. Y hace menos de un año Javier me invitó al grupo de salud planetaria y fue una muy bonita experiencia que les quiero contar, dejando claro que no va desde la expertise, sino que desde una experiencia muy bonita. Em, los quiero dejar un segundito con esta. No sé si muchos conocerán este esquema que salió por ahí por el 2020, me parece, cuando salieron los primeros Lancet Countdown y que de alguna manera hacía como una integración general de lo que había venido sucediendo en los últimos años y cómo se había ido confluyendo hacia los efectos del clima sobre la salud y de la salud sobre el clima, que están súper interrelacionados. No voy a hablar de esto específicamente, pero esto generó una visión desde la gente de los sistemas sanitarios, los encargados de hacer evidencia y los tomadores de decisiones, en el sentido de que había que de alguna manera lograr integrar estos elementos, a pesar de que el cambio climático no es el único elemento que tiene que ver con la sostenibilidad planetaria, pero era uno de los que empezaba a ponerse sobre la mesa como un efecto concreto al que además antropogénico. Mi disclaimer, no tengo nada que declarar en relación a esta presentación. ¿Y por qué se decidió hacer una guía GRADE que incorporara los elementos ambientales?
ya habían algunos diagnósticos en los últimos tiempos que la atención sanitaria genera más o menos el 5% de lo que hace efecto invernadero, en algunos países como Estados Unidos mucho más. Y está contribuyendo no solo al cambio climático, sino que además a algunos elementos de contaminación de suelos y de pérdida de biodiversidad. Y en las guías clínicas actuales no se ha considerado de manera sistemática o estructurada los impactos ambientales, entonces había una necesidad de lograr integrar este concepto de salud planetaria, que se define un poco como la salud de la civilización humana y el estado de los sistemas naturales de los que depende esta salud humana. Y se trabajó en relación al concepto que introdujo Rockström de los límites planetarios, ¿cierto? Que son aquellos límites que logran mantener la estabilidad y la resiliencia de la Tierra en su conjunto, pero que hay un montón de elementos derivados de la actividad humana que las han ido transgrediendo. Y actualmente de los 9 límites planetarios tenemos 6 que están o transgredidos o a punto de o en el límite de la transgresión, que son la contaminación, el cambio climático, la biosfera, el uso del suelo, el agua dulce y los nutrientes. Hemos logrado detener un poquito los aerosoles y la capa de ozono y el pH del océano, pero hay 6 que ya están. Entonces, los objetivos de esta guía eh, eran desarrollar alguna metodología que estuviera alineada con GRADE para poder integrar este concepto de salud planetaria del que les acabo de hablar, permitir que los paneles de guías clínicas pudieran tener alguna manera transparente de lograr integrar la salud individual que estaban evaluando con la salud ambiental y apoyar la toma de decisiones con co-beneficios en ambos sentidos. Este proceso partió alrededor del año 2023, yo me integré ya en el 2024, se hicieron talleres en Split, Londres, Glasgow, Praga, Milán y finalmente también se hizo una reunión bueno, ya está, perdón. Se hizo un consenso Delphi para poder ir afinando iterativamente esta guía con 85 expertos y finalmente el 25 de mayo, me parece que el 25, hace alrededor de un mes, se fue aprobada para ser publicada. Y se generó más o menos 7 elementos de recomendaciones que eran abordar explícitamente la salud planetaria en la guía, y eso se consideró como highly desirable. Definir y priorizar los límites planetarios relevantes atingentes a esa guía, incluir idealmente expertos de salud planetaria en los paneles de guía, formular las preguntas clínicas considerando los impactos planetarios, incluir de forma sistemática la evidencia en salud planetaria y añadir este concepto de límites planetarios como un criterio del marco del Evidence to Decision Framework, y además incluir algunas consideraciones de implementación que incluyeran estrategias de adaptación o de mitigación, y luego se consideró que el abordar la salud y el criterio de límites planetarios como highly desirable y todos los otros elementos como opcionales. En el criterio del marco de evidencia a la decisión, se estimó que el ideal era evaluar intervenciones en los límites que se priorizaran, que son estos 6 que les decía yo que están en, en, en riesgo o transgredidos. Se hicieran los juicios desde un gran efecto indeseable a un gran efecto deseable y se considerara además la equidad en salud planetaria. Se establecieron también algunos ejemplos de estudio que yo no voy a entrar en ellos, y en esta primera comunicación del trabajo de este grupo se estableció o se declaró como fortaleza el haber generado por primera vez una guía con una metodología y una credibilidad establecida de GRADE, que fuera un consenso global con expertos
de muchos países, que fuera multidisciplinario y que hubiera sido además iterativo. Pero también había limitaciones y estas limitaciones efectivamente las vamos a empezar a todos a ver en la medida que esta guía se empiece a implementar en la generación de guías clínicas, que es que hay bastante escasez de evidencia sobre los impactos de salud planetaria de la mayor parte de las intervenciones. Hay muy poco desarrollo metodológico de los modelos del Life Cycle Assessment, es decir, de el ciclo que como va impactando en la naturaleza, ¿cierto? O en el planeta, cada producto o servicio que desde la gestión, creación, transporte, residuos, etcétera, etcétera. Y que además se van a generar algunas tensiones éticas y de equidad cuando un panel tenga conflicto entre los resultados de salud planetaria versus salud humana de sus recomendaciones. Eh, Como implicancias para la práctica, esta guía por primera vez va a permitir alinear las guías de salud con los objetivos climáticos, va a permitir orientar decisiones clínicas y de compra que empiecen por primera vez a considerar impactos ambientales, va a apoyar la generación de nuevos proyectos de investigación futura para poder empezar a operacionalizar criterios y además, como todo esto va a fomentar, ¿cierto?, una aplicación inter y transdisciplinaria que se empiece a adaptar a este contexto. Como conclusiones, esta, como les decía, es una primera guía estructurada GRADE que va a integrar límites planetarios en guías en salud, va a apoyar recomendaciones informadas ambientalmente y basadas en evidencia. Su implementación va a requerir el fortalecimiento de capacidades, mucho refinamiento metodológico y mucha generación de marcos de trabajo, de frameworks, de metodología. Y va a contribuir a alinear la atención en salud con todos los esfuerzos de sostenibilidad global. Esta guía se ha enviado para publicación en el Annals of Internal Medicine. Yo creo que estará publicada, no sé, Ignacio y Javier deben saber mejor, antes de fines de este año probablemente. Y eso era contarles un poquito mi experiencia, que ha sido muy bonita. Me gustó mucho, debo decirlo, el sistema de trabajo, GRADE, son muy transparentes, son muy participativos además. Y, y así que me felicitaciones. Muchas gracias, Eva, por esta presentación también de este tema tan importante y prioritario y que pues hasta ahora realmente no hay muy poquito, ¿no? Muy poquito en lo que los grupos se pueden apoyar para empezar a pensar en este tema. Y esto creo que es la fortaleza, ¿no?, de este primer paso o primeros pasos que está dando GRADE, ¿no? Creación de este grupo, creación de este primer guidance y una agenda que se ha puesto en marcha para, bueno, pues para mejorar la incorporación de este tema, ¿no?, en las guías. En principio, ahora no hay preguntas. Quizás, no sé si sabes, alguno de estos pasos siguientes del grupo que está tomando ha priorizado algunos aspectos en los que se quieran abordar o todavía es prematuro. Y luego también decir a Ignacio, este tema, que es un tema nuevo, como otros que se van aprobando, ¿cuándo se van a incorporar en el Gradebook? ¿Hay alguna idea para empezar a incorporarlos incluso de especie de preprint, o una vez que sean publicados es cuando se va a estar incorporando el guidance, no tanto cuando esté aprobada? Así si queréis contestar a esto. Por ejemplo, Gracias, tú. Paco. Ujú. Bueno, el problema que tenemos con el Gradebook es que estamos tratando de reemplazar el antiguo. Entonces, de alguna manera, como que por un tema de priorización, dijimos, lo primero es reemplazar el antiguo, pero si alguien quisiera escribir un capítulo acerca de Planetary Health para el Gradebook, bienvenido, digamos. En el fondo, en general, lo que nos ocurre es no tanto el proceso de revisión, sino el que alguien esté a cargo del capítulo. Eso es lo que más nos ha costado. Así que en el fondo no es que tengamos un orden, pero cuando nosotros iniciamos los capítulos y le pedimos a alguien y molestamos a alguien por email para que escriba, tratamos de cubrir como las prioridades. Pero si alguien llega con su capítulo,
bienvenido. Respecto del Planetary Health, yo creo que es un tema súper relevante porque uno no se entera, digamos, pero por ejemplo, en anestesia el sevoflurano es tremendamente contaminante y hay muchas alternativas que existían y uno dice, bueno, ¿por qué estamos haciendo esto, digamos? Y hasta que uno no considera las implicancias planetarias de este tipo de cosas, uno no le parece que hay un problema con esto. Y quizás los próximos pasos, que un poco se hizo con la guía del CAMP-ICC, que es una guía del Post-COVID Condition, financiada por la de Salud Pública de Canadá, e incorporar este tipo de cosas ya reales y ver qué ocurre, digamos. Y ahí, por ejemplo, un ejemplo respecto al uso de mascarilla, en que había una recomendación sobre si usar o no mascarilla en espacios con muchas personas, y una de las consideraciones fue la contaminación. Y en el fondo, ahora, finalmente, la recomendación de un punto de vista de salud era, no había una evidencia de mucho peso, pero había cierta evidencia de que podían reducir los contagios. Fue hacia el uso de mascarilla en periodos de alta circulación del virus, pero había una contradicción con la basura. Entonces, de alguna manera, me dice, bueno, y es un poco también lo que pasa con equity, con equidad, que dice, bueno, si nosotros vamos a usar mascarilla, quizás deben tomar medidas para qué hacemos con toda esta basura o tratar de implementar algún sistema que sea más sustentable. Entonces, yo creo que el tema de los próximos pasos es tratar de incorporarlo en guía real y ver cómo esto se comporta en el tiempo y ver qué cosas aprendemos del ejercicio en la práctica. Gracias. Eva, ¿quieres añadir alguna cosita también? Bueno, yo en la práctica creo que es un tema importante, eh, pero también creo que y lo he repetido varias veces, lo es más la sostenibilidad general en su concepto económico, social y ambiental, no solo de cambio climático. Estamos ahora trabajando con Mike Clark y la gente de Choosing Wisely para tomar las 10 intervenciones innecesarias priorizadas por ellos estamos midiendo el impacto en diferentes áreas de imagenologías innecesarias y todo eso. Yo me gustaría ver incorporado el efecto climático de las intervenciones innecesarias también, porque en el fondo en una guía estamos evaluando el efecto climático de intervenciones necesarias muchas veces. Pero también creo que hay que, en el aspecto sostenibilidad, pensar en el treatment, overdiagnosis y todos los métodos diagnósticos y terapéuticos innecesarios que estamos haciendo. Muy bien. Muchas gracias a los dos por vuestras respuestas. ¿Tienes ahí alguna pregunta por ahí también para Eva u otros ponentes? Y pasamos ya, sin más dilación, también a nuestra última ponente. En este caso, se trata de Kelly Estrada Orozco, médico, máster en neurociencias y comportamiento humano, máster en epidemiología, doctora en salud pública y candidata a doctora en epidemiología clínica. Es gerente técnica de la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria de Colombia, IETS, y es miembro de GRADE 2016 y cofundadora de la red colombiana GRADE. Que disculpad, no lo he citado al principio también de nuestra intervención, de nuestra sesión de hoy. Uy, no quiero despediros todavía y ya te doy paso a Kelly. Adelante, Kelly, cuando quieras. Vale, bueno, mil gracias y efectivamente sí, pues la idea es también presentarles un poquito, además de estos, creo que ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Efectivamente, algo de la Colombia Great Network. Ya tenemos 4 años en el que estamos trabajando en varios proyectos, pues también aportando en estos desarrollos metodológicos. Pero me ha correspondido en esta tarde hablarles acerca de los enunciados para formular los resultados de las revisiones sistemáticas específicamente de intervención y bueno, mucho de esto seguramente ya va a ser familiar después de que mis colegas ya han mencionado algunos aspectos que son fundamentales para el grupo GRADE y que se debería estar reflejando en los resultados y en la interpretación de estos resultados en las revisiones sistemáticas de intervenciones. Varias cosas importantes y es que un poco resaltar ese objetivo de las revisiones sistemáticas en el que estamos trabajando con un pool bastante importante de evidencia y que de alguna manera pues lo que se busca es generar claridad.
Sin embargo, lo que notamos quienes trabajamos, somos desarrolladores o incluso consumidores de evidencia, es que esto no necesariamente ocurre. Muchas veces seguimos encontrándonos o topándonos con resultados que hablan o siguen haciendo alusión a resultados estadísticamente significativos o no significativos. Se sigue interpretando de manera errónea pues, los valores P para hablar de incluso magnitudes de los efectos cuando esto claramente no lo es, pero aún hay algunos otros aspectos mucho más críticos en términos de conclusiones que hablan de la evidencia de ningún efecto y lo intercambian de manera errónea con ninguna evidencia de efecto. Todo esto pues deja atrás algunos de los llamados, algunas de estas recomendaciones que desde el grupo GREAT hacemos en torno a generar un reporte estandarizado, pero también a simplificar y a generar un detalle más allá de lo que un estimador puntual puede dar en relación a los resultados de las intervenciones, y esto es pues lo que ya se ha venido mencionando de la certeza en la evidencia. Luego, esa certeza y ese mensaje que se quiere dar frente a ello no se basa únicamente en la imprecisión de un resultado, es decir, la potencia del análisis o la amplitud del intervalo de confianza, sino que hay muchos otros elementos que rescatar y discutir alrededor de esos resultados que nos reportan las revisiones sistemáticas de la literatura. Estas son las referencias para que las quieran consultar. Son inicialmente la guía 26, en donde se hace claridad acerca de la forma en la que pretendemos de alguna manera generar conciencia sobre todos estos aspectos que son críticos al momento de hacer una transferencia adecuada del conocimiento desde los resultados de las revisiones sistemáticas. Y este año, ya más reciente, realmente tiene un par de semanas, el Core Grade 6, donde también se hace alusión a esto. Pero entrando ya en materia, en GRADE rescatamos dos aspectos que son fundamentales y que se debe considerar al momento de tener en cuenta, de interpretar esos resultados, pero también de comunicar esos resultados desde las revisiones sistemáticas de intervenciones. El primero de ellos, que tiene que ver con el efecto de la intervención, y que rescata dos aspectos que son cruciales. El primero de ellos es el uso de medidas ya sea cuantitativas, también la síntesis narrativa, pero en todo caso es un llamado al uso de los efectos absolutos. Ya Javier lo había mencionado tempranamente y eso tiene unas razones. Y la certeza en la evidencia que acompaña esa interpretación del efecto de la intervención, que puede ser alta, moderada, baja y muy baja, también presentado previamente. Ahora, ¿cómo comunicamos nosotros estos hallazgos? GRADE recomienda que se cumplan o que se surtan en digamos, en esta comunicación dos aspectos que son fundamentales. Un primer paso, ese primer paso que está de alguna manera orientado o que orienta mejor a dejar claridad acerca de una estimación puntual del efecto. Debe acompañarse siempre con el intervalo de confianza. Esto se prefiere que sea en términos absolutos, como ya hemos mencionado, y luego debe especificarse cuál es la certeza de esa evidencia. Ese es el paso inicial. Sin embargo, lo que buscamos es que todos estos resultados puedan ser realmente tomados por quienes son encargados de la toma de decisiones y que se pueda comunicar de una mejor manera. Por lo tanto, ha habido también, y en esto consiste esta recomendación, de qué pasos deberían seguirse para comunicar adecuadamente ese resultado y que sea lo más fácil de entender. Ese segundo paso, dentro de las recomendaciones de cómo comunicar los hallazgos, incluye partir de esa certeza en la evidencia que ya dijimos ha sido considerada, ha sido estimada para cada uno de esos desenlaces en el conjunto mismo que resulta de la revisión sistemática de la literatura. Posteriormente, debe hacerse un juicio con respecto al tamaño del efecto. Y esto nos deja nuevamente en los umbrales que hemos estado introduciendo todos quienes estamos aquí y representamos de alguna manera a GRADE. Y finalmente deberíamos entonces hacer uso de alguna manera de las declaraciones o de las redacciones que mejor represente esos hallazgos, de tal manera que se pueda reducir también la incertidumbre alrededor de esa interpretación y se puedan tomar mejores resultados. Si eso se cumple, estamos entonces
entonces ante una situación en la que reconocemos esa certeza, como se menciona acá en este ejemplo, reconocemos también un estimador puntual y reconocemos el intervalo de confianza y tendremos, por supuesto, una traducción de ello a una forma más clara de comunicar esa afirmación. Para este caso en particular del ejemplo, será que el oseltamivir puede reducir la duración de los síntomas más que el zanamivir. Y acá es importante cómo se empieza de alguna manera a incorporar algunos elementos que estamos tratando de estandarizar, como el puede reducirse en términos de valorar ese efecto resultado de las intervenciones. Tres grandes consejos que se dan desde el grupo en esta aproximación. La primera de ellas que tiene que ver con la estimación del tamaño del efecto. Y es importante que cuando estemos haciendo esta interpretación y tratar de hacer esta, de alguna manera, conclusión frente a los desenlaces que se han obtenido de esa revisión sistemática o de la evidencia, cualquiera sea el pool que estemos construyendo, deberíamos considerar que no podemos, de alguna manera, hacer un doble juicio alrededor del intervalo de confianza. Y esto es muy importante. Recordemos que cuando estamos evaluando imprecisión dentro de la certeza en la evidencia, ya estamos recogiendo la información específicamente sobre ese intervalo de confianza que acompaña la estimación puntual. Por lo tanto, de alguna manera, ese consejo es a tener cuidado con malinterpretar un resultado con intervalo de confianza que pueda incluir ese umbral, de alguna manera, de no significancia o de que sea mínimamente importante y que nos deje con conclusiones erróneas acerca de la estimación puntual del efecto. Miremoslo en un ejemplo para tratar de hacer un poco más de claridad. Tenemos una diferencia media para el efecto de un tratamiento que ha sido probado para, de alguna manera, impactar sobre la calidad de vida. Los resultados están acá. Este es el estimador puntual, es de 1.5. Nos regalan adicionalmente el intervalo de confianza de menos 1.2 a 4.2. Esta, pues, está hablándonos de los puntajes de la escala. Es una escala que se puntea de alguna manera de 1 a 10, siendo valores más altos un mejor rendimiento. Y adicionalmente nos están hablando acá de la diferencia mínima importante, que no es otra cosa que una declaración explícita y transparente de ese umbral que se ha definido para considerar cuál es el resultado que en acuerdo para este grupo desarrollador se ha estimado como importante frente a ese cambio en la medición de la calidad de vida. Lo que podemos entonces ver es que a partir de este resultado que está acá, viendo que fue superado este umbral, es decir, estamos ante un efecto que es importante, la estimación puntual en el mismo y la caracterización de ese efecto será que evidentemente hay un impacto sobre la calidad de vida, hay un efecto sobre la calidad de vida y no lo que podríamos concluir falsamente con una interpretación muy, de alguna manera, muy común encontrarlo en términos de las revisiones sistemáticas, haciendo alusión al intervalo de confianza que sabemos aquí que nos muestra o nos deja de alguna manera digamos, una enorme variabilidad frente a ese estimador. Lo que sí estamos declarando cuando reportamos nuestro resultado es que tenemos cierta incertidumbre, como lo podemos mencionar acá, la certeza de la evidencia es baja alrededor de esa estimación puntual. Entonces, esa es una primera recomendación que hacemos desde el grupo. Lo segundo es que en términos de hacer un adecuado reporte de los resultados es importante que todos estemos de acuerdo en que el reporte debería hacerse con efectos absolutos y no con efectos relativos y que estos últimos pueden resultar incluso engañosos en cuanto a no declaran para todos los grupos, digamos, con riesgos basales o características particulares de la población lo que puede ser el verdadero efecto de esta intervención. Incluso se pueden observar enorme variabilidad en el mismo y nos puede llevar de alguna manera a tener conclusiones que son equívocas frente a las decisiones que queremos soportar o la pregunta que queremos responder en el marco de una revisión sistemática. Este es un ejemplo también en donde estamos reportando un efecto relativo, es un riesgo relativo de 0.84, una reducción relativa de 16% para una intervención cuyo objetivo era reducir las fracturas de cadera en adultos mayores y de acuerdo al riesgo basal podemos observar cómo
ese efecto absoluto se traduce en impactos distintos. El impacto será pequeño si estamos ante un riesgo basal que es bajo, pero será un efecto moderado a grande, también definido por los umbrales, si estamos en una población en el que ese riesgo basal es superior. Entonces es importante que podamos de alguna manera hacer esa declaración explícita y considerar esos riesgos basales al momento de interpretar nuestra evidencia. Finalmente, hablar, por supuesto, de lo que hemos venido mencionando, el tamaño del efecto, sin volver a repetir lo que los compañeros habíamos mencionado. Gracie recomienda algunos elementos en los que se debe trabajar o la forma en la que es llamado a hacer esta construcción de los umbrales. Y en ese sentido, esta definición de ningún efecto, efectos triviales, pequeños, moderados y grandes, debería partir, uno, pues de la evidencia que ya existe, ya lo mencionaba Ignacio al inicio, realmente pues nos sorprende cada vez más como muchos grupos de alguna manera, incluso a priori, han venido incorporando esto, no necesariamente en el escenario de Gray, pero más en unos grupos que otros, cáncer, dolor, e incluso hemos podido encontrar evidencia de esto quienes trabajamos en este tema. Otro, pues, de las formas en las que se llama esta construcción es las discusiones dentro de los equipos de revisiones sistemáticas, quien deberían hacer una declaración explícita del mismo o consulta con los tomadores de decisiones o en conjunto, de tal manera que esta construcción pueda hacerse para poder no solo evaluar la certeza en la evidencia, sino también definir la magnitud del efecto y hacer una adecuada transferencia y comunicación de los efectos de las intervenciones. En todos los casos, la recomendación es que cualquiera sea la forma en la que esto se haga, se debe hacer transparente y explícita dentro del marco de comunicación de los resultados para dar de alguna manera esa sensación de tranquilidad a quienes están incorporando. Dentro del tamaño de los efectos, acá lo podemos ver, básicamente, como lo han mencionado, empiezan a aparecer una serie de elementos de los que hemos venido hablando. La diferencia mínimamente importante en el caso que habíamos hablado de la escala de calidad de vida, que se había definido en al menos un cambio en ese score, en ese puntaje. Termina siendo nuestro umbral, nuestro primer umbral de decisión frente a lo que es clínicamente importante y lo que no es frente a ese impacto sobre la calidad de vida. Y si podemos ver acá, la variación en cualquiera de los desenlaces, pues nos dejará con decisiones completamente distintas frente a ese tamaño del efecto. En el primer caso, en 1.5, estaremos interpretando, ya dijimos, el estimador puntual porque el intervalo de confianza hace parte de la certeza en la evidencia. Estaremos hablando de que estamos ante un efecto moderado, mientras que en el caso B, si el resultado fuera de 0.3, ese cambio resulta ser trivial frente a lo que se declaró como diferencia mínima importante por el grupo en mención. Y finalmente, decíamos, el tercer paso, luego que ya tenemos claridad sobre justamente estos primeros elementos que se deben comunicar con claridad en la revisión sistemática, es usar estos enunciados que están dentro de los documentos que cité al inicio sobre cómo formular esos resultados de las revisiones de intervención. Y aquí hay entonces que ubicarnos para poder entender cómo usarlos. Lo primero de ellos es saber de qué grado es la certeza en la evidencia a la que nosotros estamos interpretando o queremos comunicar. Ese es el primer paso. Inmediatamente tenemos esto identificado, pues vamos a mirar cuál es el tamaño de ese efecto o la magnitud del efecto a la que nos queremos referir y posteriormente encontrar o ubicar alguno de estos resultados, de estos enunciados mejor, que va a facilitar este ejercicio frente al proceso de toma de reporte de los resultados dentro de la revisión sistemática de la literatura. Aquí hay unos elementos comunes que ya vamos a mirar en unos ejemplos, pero básicamente en los escenarios de alta certeza, pues podemos declarar con muchísima más confianza sobre ese efecto que puede ser de reducción, incremento en alguno de los resultados en relación a la intervención y exponiendo de alguna manera o explicitando el comparador. Cuando se trata de una certeza moderada, hablaremos de que probablemente se pueda dar ese resultado o que eso que estamos reportando puede ser probable que ocurra frente a ese desenlace. Cuando tenemos baja certeza, estaremos hablando de un resultado que quizá o que sugiere o que posiblemente sea. Y si es definitivamente una muy baja certeza en la evidencia, estaríamos reportando con claridad de que hay muchísima incertidumbre alrededor de cualquiera sea el efecto que se haya encontrado en esa comparación dentro de las intervenciones en las cuales tenemos interés.
Algunos ejemplos, digamos, estos los pueden encontrar en el core del 2025, el core 6 que también mencioné, pero es más o menos cómo se puede ver. Este es un ejemplo de alta certeza. Lo que podemos mirar aquí es que empiezan a suceder o a incorporarse todos estos aspectos que son fundamentales en la interpretación y comunicación. Dijimos, un efecto relativo en el que de alguna manera no estamos poniendo el lente, sino más bien en estos efectos absolutos que son reportados. Tenemos una diferencia también en términos de efectos absolutos. Estamos haciendo una declaración de la importancia de la diferencia mínimamente importante, que en este caso es de 10. Tenemos la interpretación de la certeza y luego una traducción de esto en la forma que mejor va a comunicar estos resultados, que en este caso sería, al no superarse esta diferencia mínimamente importante de 5 casos, miremos que son 10 en cada 1000, que no hay una importante diferencia entre la intervención y el cuidado estándar, que es el comparador en este caso, o en el siguiente caso, en donde sí se supera, la diferencia es de 48 menos por cada 1000, miramos que supera ese umbral, es que esta intervención reduce, esa es nuestra certeza en la declaración, el riesgo de muerte comparado con el cuidado estándar. Para el caso de una certeza moderada, lo que podemos observar acá, nuevamente identificando los puntos que son esenciales comunicar, la diferencia mínimamente importante, esa diferencia, digamos, de media, diferencia media o diferencias estandarizadas, la certeza en la evidencia, y nos deja una comunicación acerca de que esa intervención, que en este caso es la artroscopia de rodilla, probablemente no resulta en una reducción importante en el dolor. En términos de una baja certeza en la evidencia, miramos nuevamente estos elementos que son diferenciadores. Acá tenemos esa diferencia en términos absolutos, la diferencia mínimamente importante que también se hace explícita dentro de nuestro reporte, la certeza en la evidencia, y finalmente estaremos mencionando que la artroscopia de rodilla posiblemente incrementa el número de pacientes con una importante reducción del dolor. Y en el último caso, cuando se trata de una evidencia de muy baja certeza en la evidencia, dijimos que sin importar el efecto que se encuentre, declararemos que hay una incertidumbre, una alta incertidumbre alrededor de los resultados que están siendo mostrados o que se obtuvieron a partir de esta construcción de la estimación en las revisiones sistemáticas. Para llevar algunos mensajes a casa, es importante entender que cualquier comunicación en los resultados que incluya o involucre intervenciones desde la aproximación GRADE, es importante que se considere el efecto, sea de forma cuantitativa o narrativa, y siempre la certeza en la evidencia con las consideraciones que mis colegas han mencionado previamente. Que la certeza en la evidencia es mucho más que la imprecisión. Aquí estamos hablando de la conducción, la indirectness, inconsistency y el resto de los juicios que vale la pena declarar y hacer explícito cuando estamos comunicando. No se debería o no deberíamos usar la significancia estadística en ningún caso para poder hablar sobre efectos dentro de las intervenciones. El llamado es utilizar el estimador puntual y evitar hacer una degradación más allá de lo que realmente ocurre en la evidencia, volviendo a interpretar esto dentro de la certeza y en la declaración del efecto. Preferir los efectos absolutos, definir la magnitud del efecto por umbrales, definir la certeza en la evidencia y usar las recomendaciones para estandarizar en este reporte que el grupo ha construido. Además de todas estas intervenciones, un mensaje esencial para llevar a casa, pues los resultados de la revisión sistemática, de alguna manera respondiendo a ese objetivo que tenemos, debería hacerse de la manera más clara y sencilla posible para que ayude al tomador de decisión en su interpretación y la toma de decisión. Gracias. Muchas gracias, Kelly, por tu excelente presentación también. Y sobre ese tema tan importante como es la transmisión y la información de los hallazgos mediante el sistema, ¿no? realizados con el sistema GRADE. En principio no ha habido preguntas, las que ha habido se han ido completando mediante el chat. Lo único quizás, no sé si tienes algo de información, si esto se está introduciendo poco a poco en las revisiones sistemáticas, o cuál es el grado de implementación de esto, si tienes alguna evidencia al respecto o alguna Sí. información sobre si se está realmente llevando a la práctica.
Sí, voy a hablar específicamente en la práctica en Colombia desde la Agencia de Evaluación de Tecnologías, en donde no solamente en las revisiones sistemáticas, sino en las evaluaciones de tecnología sanitaria se utiliza. Los umbrales no solamente nos están ayudando en la comunicación de los efectos, sino que también ha soportado políticas públicas frente a la asignación de los precios al definir el valor terapéutico que tienen muchas de estas intervenciones y de esa manera nos ha ubicado mucho mejor en la discusión acerca de las negociaciones y demás en el país. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, ya vemos que poco a poco, y también en España estamos viendo también, y en general se están viendo que poco a poco esta metodología y esta forma de poder transmitir la información está poco a poco permeando, ¿no? y ayudando a todos los tomadores de decisiones. Y tenemos que cerrar porque estamos realmente fuera de tiempo ya. Nada, agradecerles a todos vuestras intervenciones y la fantástica sesión de hoy en la que hemos tratado pues muchos temas, algunos de los más relevantes que ha surgido en Great últimamente, muy relacionados todos alrededor de bastantes, ¿no? Todos han mencionado prácticamente los umbrales y esta nueva forma de conceptualizar Great, tanto para la imprecisión como incluso para aspectos tan relevantes y que tienen que poco a poco incorporarse como son los aspectos de salud planetaria. Y también como cierre, la fuente de información que es el nuevo manual, donde va a ir todo ya incorporándose en tiempo real y consolidándose como una fuente de información única y lo más actualizada posible, viva, del sistema Great. Muy bien, pues muchas gracias a todos y por vuestra asistencia, obviamente, y a los ponentes por su excelente trabajo. La próxima sesión es el 14 de octubre. Todavía no hay un tema, pero poco a poco, me imagino que dentro de poco podremos saber más información al respecto. Y con respecto al sistema Great, pues animaros a todos, que ya sé que muchos de vosotros lo sois, a uniros al grupo Great, celebrar con nosotros los 25 años, incorporaros a la red y seguir colaborando. Muchas gracias a todos.